Hola queridos amigos, bienvenidos a su programa Lecciones para la Eternidad. Ya estamos en la lección número 3 y esta semana continuamos de hecho con el estudio de la lección y continuando con los versículos siguientes. Y lo más llamativo de esta semana será el título, Vida o Muerte, lo que era una elección difícil para el apóstol Pablo. Sin embargo, el deseo de cada creyente es siempre vivir como Dios quiere, siempre buscar la voluntad. Mas, sin embargo, en la experiencia del apóstol Pablo encontraremos algo interesante. Así que va a ser una bendición conocer más de cerca cómo fue realmente la experiencia de Pablo en la cárcel. Bien, también quiero animarte para que puedas ayudarnos a compartir, porque sabemos que el Internet es uno de los medios más poderosos para propagar el Evangelio. Puede alcanzar a personas que están pasando dificultades, personas que están en crisis, con deseos de querer quizás acabar con su propia vida. Mas, sin embargo, sabemos que estos medios de Internet son medios poderosos para llegar a esas personas. Así que si nos ayudas con esa mano, o nos echas esa mano de ayudar a compartir, compartiendo el link y también suscribirte al canal. Así que ese es mi deseo. Y si quieres comentar algo, también estamos ahí siempre observando cada comentario. Y si tienes pedido de oración también, lo puedes hacer. Así que para nosotros será un placer de orar por aquellas personas que escriben, que oren a través de este medio, ¿no? Bien, quiero presentar también a Joel. Yo creo que él aún continúa con ese ánimo de seguir compartiendo lo que está escrito en las palabras de Dios, comentando al texto bíblico. Así que Joel, bienvenido. Gracias, Ronald. Estoy muy contento de estar una vez más contigo, repasando la lección de la escuela sabática, compartiendo la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Y qué más que hacerlo con la experiencia del apóstol Pablo a través de sus cartas. Uno de los personajes que a mí más me impresiona es el apóstol Pablo, la valentía, la devoción que tenía hacia a la predicación del Evangelio. Es algo que me alienta mucho y yo sé que para cada uno de ustedes de alguna u otra manera también la actitud de Pablo trasciende hasta hoy día. Así que estoy muy contento de estudiar en esta hora los versículos que continúan de la lección pasada que quedó y yo sé que va a ser de mucha bendición. Sí, y sabes, me hiciste recordar algo. Mencionaste que la experiencia de Pablo es muy interesante. Y no solo eso, es muy motivador. ¿Mm? Porque mira, les confieso de manera breve, la razón por la que yo me encuentro aquí es justamente por haber leído el libro Hechos de los Apóstoles. Quedé tan impresionado por la experiencia de un hombre que estuvo en la cárcel, apedreado, y aún así continuaba predicando. Así que si no fuera por esa experiencia, quizás yo nunca me hubiera animado a tener una experiencia y a estar en este tipo de misión, ¿no? Así que bueno, esperemos que siga inspirándonos estas experiencias y comencemos de lleno. Vamos a comenzar con una oración, así que Joel, te ayudo con la oración. Claro, creemos. Nuestro bendito Padre Celestial y Santo Señor, te damos gracias porque tenemos la oportunidad de abrir tu palabra, de aprender de las lecciones en ellas escritas. Pero no queremos hacerlo, Señor, sin antes pedir tu Espíritu Santo. Cumple, oh Señor, la promesa que nos diste de enviar a aquel instructor de toda verdad, de justicia, y sea Él dirigiendo nuestras palabras. Que tu palabra, Señor, brille a través de nuestros corazones, transforme nuestras vidas, que la experiencia en ella registrada del apóstol Pablo, Señor, sea de motivación para cada uno de nosotros. Bendice a las personas que nos están escuchando, bendícenos a nosotros en esta hora. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, en esta semana pues veremos una lección, una de las decisiones o la forma como escribe el apóstol Pablo. Él no sabía si era mejor vivir o era morir, porque él decía que morir era ganancia, y es justamente lo que muestra Filipenses 1:21, dice el texto, ¿Mm? porque para mí, dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ujú, Entonces él estaba en ese dilema como estaba en la cárcel, pues él tenía el pensamiento de que probablemente no saldría de la cárcel. Pero él estaba de que era mejor el vivir por causa de los hermanos o de los gentiles. ujú. Así que veremos esa experiencia durante esta semana y también vamos a ver de que el consejo que les da el apóstol Pablo sobre mantener la armonía o la unidad.
Así que son esos dos puntos que la lección enfoca durante esta semana. Bien, vayámonos de hecho de lleno entonces, comenzando con el día domingo, es Cristo será exaltado. Dice el apóstol Pablo, o la pregunta, de hecho, ¿no? Antes de mencionar, la pregunta que queremos plantear es, ¿cuáles eran las expectativas de Pablo respecto al resultado de su juicio? Porque él esperaba eso, ¿sí? Ujú. ¿Y cuál o qué era más importante para él, el que ser absuelto o ser soltado de la cárcel? O sea, ¿qué era para él lo más importante? Filipenses capítulo número 1, versículo 19, dice, después de lo que ya leímos en el versículo 18, que para Pablo lo más importante era que el evangelio sea predicado, que Cristo sea presentado a todos, sea por contienda, o sea por verdad. Él continúa diciendo, versículo 19, porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Él dice, porque sé que por vuestra oración, él estaba bien seguro que los filipenses estaban orando por él. Y es interesante, y lo hemos recalcado mucho aquí, esa comunión que había de un pastor con su congregación, y eso es muy interesante. A veces nos olvidamos de orar de las personas quienes están a cargo, y es algo que creo yo debería ser muy importante, recordarnos de aquellas personas que están en la lideranza, de aquellas personas quienes están a cargo del rebaño del Señor, porque ellos no están exentos de pasar por dificultades sin necesidad. Así que Pablo se fortalecía con eso, con la oración de los filipenses y la suministración del Espíritu de Jesucristo, que esto dice. Y esto se refiere a sus prisiones, a sus padecimientos, que en ese momento estaba pasando en Roma. Dice que esto resultará en mi liberación. Ahora, una cosa a aclarar, Pablo no estaba hablando exactamente o específicamente de la liberación de la prisión de Roma. Él no estaba hablando de la prisión física, él estaba hablando que gracias a las oraciones de ellos, gracias a que Jesús estaba ministrando el Espíritu Santo para Pablo, él dice, yo voy a ser liberado. ¿De qué? Él va a mencionar de algunas preguntas que él tenía en su mente. Y es interesante, él entendía mucho más allá de la liberación física, es la liberación de las prisiones que uno se pueda tener en la mente por cuestiones que no se pueden resolver. En ese caso, su prisionamiento y todas las cosas que envolvían eso. Y Pablo estaba seguro de que él iba a tener libertad en eso. Versículo 20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. ¿Se dan cuenta? Y es interesante cómo está ligado el versículo 19 con el versículo 20. Esa liberación es conforme al anhelo y esperanza de que en nada él va a ser avergonzado. Él estaba hablando de algo más interno que externo. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y es interesante que para el apóstol Pablo, él sabe que aunque él muera o aunque él permanezca vivo, el ministerio que él estaba llevando en nombre de Jesús no iba a ser avergonzado o no iba a caer oprobio a la causa de él. Porque él sabía, si aunque él muriera o él permaneciera vivo, eso iba a ser para el adelantamiento de la obra de Cristo. La principal razón de Pablo, de su existencia, no es vivir unos años más, no es ampliar su ministerio, es que Cristo sea enaltecido. El honor de Cristo es lo que movía al apóstol Pablo. Y eso es interesante. Y también está incluido ahí el, el amor de Pablo para con sus hermanos, porque Pablo se preocupaba por ellos. Hay un texto en Segunda de Corintios, en el capítulo número 12, versículo 15, que dice de la siguiente manera, que yo estoy dispuesto a gastar y ser gastado por amor a mis hermanos. Y la lección menciona un texto bien interesante. Dice, Hechos de los Apóstoles en la página 295. La paciencia y el buen ánimo de Pablo durante su larga e injusta prisión, bien como su ánimo y fe, eran un constante sermón. El hecho de Pablo de mantenerse firme en esos momentos de dificultad animaba el corazón de los filipenses, como ya textos anteriores mencionaban, animaron a otros a predicar también en favor de Cristo. Que la vida de Pablo era una vida de constante influencia para el bien.
y eso es maravilloso. Amén. Es interesante notar esos elementos de que Pablo al menos esperaba esa liberación. Bien mencionaste, era por la oración de los creyentes que estaban intercediendo también ellos. No Ujú, solo Pablo intercedía por ellos, sino también Pablo ahora estaba intercediendo, perdón, los creyentes, o sea, la iglesia de Filipos estaba intercediendo por Pablo. Y el segundo elemento que nos muestra, que creo yo que daba mayor seguridad a la experiencia de Pablo, era la suministración del Espíritu de Jesucristo. O sea, eso es lo más importante, porque el apóstol, de hecho, descansaba en la provisión del Espíritu. Y el Espíritu, de hecho, nosotros sabemos en toda la experiencia de Jesús, fue quien sostuvo a Jesús en todo el tiempo. Así que Pablo sin duda tenía esta experiencia que, que estaba viviendo allá en la cárcel. Era tan real esta experiencia y de tener la suministración del Espíritu. Pero lo que más me llama la atención, Joel, de estos dos versículos es que para Pablo, de hecho, no es tan importante el ser absuelto ujú, de este juicio. Para él lo que más importante es que Cristo sea glorificado. No es que él está diciendo que Cristo va a ser glorificado por mí, ujú, sino dice que Cristo sea glorificado en su vida de él, o sea, sea con su vida o con su muerte. Me quedo tan impresionado la manera como él expresa de que al final él será o Cristo será magnificado en mi cuerpo por vida o por muerte. Es Cristo quien va a magnificar, no dice yo lo voy a magnificar. O sea, tan íntima era la relación con Cristo que él dice, él va a ser magnificado. Mis hermanos, yo creo que no podría haber más anhelo de un cristiano de que Cristo sea manifestado en su vida. Cristo sea magnificado, engrandecido, glorificado. Que ese deseo de Pablo en ese dilema de que si era mejor el otro, el vivir o el morir, pero al final no era eso lo que más importaba, sino que Cristo sea realmente magnificado. ¿Sabes? Es lo que más importa en la vida del ujú. cristiano, que Cristo en cada actividad de tu vida siempre pueda ser Él glorificado, honrado, exaltado, alabado. Para tener esa experiencia, pues necesitamos hoy, como nunca antes, una experiencia diaria, íntima, personal con nuestro Creador. Porque ningún ser humano puede expresar como Pablo y decir, Cristo sea glorificado en mi cuerpo. Porque todo el mundo tiene miedo a la cárcel, todo el mundo tiene miedo a accidente, no sé, a lo que fuere, pero aquella experiencia solo es cuando tenemos una comunión, una relación tan íntima con nuestro Creador. Pasemos al siguiente día es donde él expresa que morir es ganancia, o sea, él prefiere, pero él tomó otra decisión. Dice la pregunta, ¿cuál es la base de la guerra que enfrentamos y cuáles son las armas? Eh, Creo que sí, esa es la pregunta. Y de hecho, ¿cómo entender ese conflicto del apóstol Pablo? De Filipenses 1:21 y 22 cuando él expresa aquellas palabras, no sé si Ujú. tomar o partir es mejor o aún quedar vivo, ¿no? Así que, ¿cómo entendemos esos versículos de Pablo en el contexto del grande conflicto? Y también sería para algo más práctico, porque nosotros también enfrentamos todos los días ese tipo de guerras, ese tipo de conflicto en nuestra propia vida, ¿no? Sí. Es interesante el versículo 21 porque muchas veces lo hemos escuchado. Ujú, eh, y podemos nosotros hacer una pregunta al versículo 20. Decirle, Pablo, ¿por qué tú no estás preocupado por ti? mm, ¿Por qué tú prefieres que Cristo sea exaltado, ya sea en tu vida o en tu muerte, y tú no te importas mucho de eso? ¿Por qué? Y Pablo responde en el versículo 20. Él dice así, perdón, en el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso nos habla de la experiencia de un hombre que ha estado en íntima comunión con Dios. ¿Por qué Pablo no se preocupa por sí mismo? Porque para él vivir es Cristo, no, él no tiene otro objetivo en su vida, sino alcanzar a Cristo. Y sabe que si algún día él va a terminar sus vidas, Satanás ya no lo puede tocar, él está escondido, guardado para el día de la resurrección.
Y eso es maravilloso. La sierva del Señor dice en la revista Herald, el 19 de noviembre de 1897, esta es la más perfecta interpretación, en pocas palabras, en todas las escrituras, de lo que significa ser cristiano. Si nosotros no hemos llegado a hablar estas palabras, o a expresarlas en el corazón, o apreciarlas en el corazón, no sé si estaremos viviendo una vida cristiana. Esto es lo que significa una vida cristiana. Dice después, esta es la verdad plena del Evangelio. Pablo entendía lo que muchos parecen ser incapaces de comprender. Cuán intenso era su fervor. Sus palabras demuestran que su mente estaba centrada en Cristo, que toda su vida estaba ligada a su Señor. Cristo era el autor, el sostén y la fuente de su vida. Este tipo de pensamiento rompe con toda ideología humana, donde ya no eres tú el centro, ya no es el hombre el centro de tu vida es Cristo. Y eso es lo que es un cristiano. Y eso es maravilloso. ¿Cómo ellos fueron llamados cristianos allá en Antioquía? Fue exactamente por esto, porque el centro de su vida era Cristo. Dicen Hechos de los Apóstoles en la página 104, en el curso de su ministerio interior, Pablo nunca perdió de vista la fuente de sabiduría, fuerza. Nunca. Y eso es maravilloso. Ahora, leyendo el versículo 22, dice, más, dice Pablo, pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Entonces, Pablo estaba esperando que tal vez lo que venía después era la muerte. Pero él dice así, en otras palabras podemos decirle así, pero si el vivir en la carne, o sea, el estar vivo es fructífero para la obra mediante un trabajo arduo, entonces no puedo decir cuál estado escogeré, o si la vida o si la muerte. O sea, Pablo estaba en ese dilema. ¿Y cuántos de nosotros estaremos más preocupados de que vamos a morir muy pronto y estaremos tristes por eso? Pero el apóstol Pablo, el dilema, la pregunta que está en su mente es que si yo muero va a ser para el avance del evangelio y yo voy a obtener ganancia. Pero la pregunta aquí de Pablo es, pero si yo vivo y por un arduo trabajo yo todavía voy a dar más frutos para el evangelio, entonces no sé si yo continuar viviendo o obtener el descanso y esperar la resurrección. Pablo está en un dilema que muchos de nosotros tal vez parece inimaginable. Y, y en los próximos versículos nosotros vamos a ver un poquito más o cuál fue la conclusión que llegó. La Sierva del Señor dice en la carta 5 de 1880, Pablo alcanzó la plena estatura moral de un hombre en Cristo Jesús. Cuán grande fue el proceso que siguió su alma para desarrollarse. Su vida era un escenario continuo de penalidades, conflictos y afanes. Eso, yo creo que un pensamiento así, una mentalidad como el de Pablo, si nosotros lo colocamos en el marco del gran conflicto de los siglos, es una demostración de lo que Cristo puede hacer en una persona. Es la transformación y la paz que Cristo puede dar a pesar de todas las circunstancias. Es así, cuando muchas veces nos preguntamos qué es ser cristiano, pues lo único que puedo decir es que quizás nuestro cristianismo de hoy no se compara nada a la experiencia de los apóstoles. No se compara nada porque hoy nadie es perseguido, hoy nadie es llevado a la cárcel por causa del evangelio. La mayoría que son llevados por la cárcel siempre es por un crimen, pero vemos en esta experiencia de un hombre realmente su comunión, su relación es muy íntima con su creador. Solo un hombre que tiene esa experiencia puede decir que para mí el vivir es Cristo. Son tan nobles aquellas palabras y decir que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y sabes, cuando nosotros entendemos que la guerra realmente es espiritual y tenemos esa relación tan íntima con nuestro Creador, nadie va a luchar por su derecho, nadie va a luchar por su estatus, sino la única lucha será por la verdad, por presentar el Evangelio, por entregar tu propia vida por causa del Evangelio, porque tú sabes que eso es la verdad. Y nosotros entendemos a través de este gran conflicto que realmente es la verdad, es el Evangelio que está en juego, porque hay un falso Evangelio de parte del enemigo. Pero cuando tú entiendes que la guerra realmente es espiritual, algún día expresarás como el apóstol Pablo y dirás, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Los hombres de antaño, como mencioné, dieron su vida por preservar la verdad. La pregunta es, ¿y nosotros? Yo sé que habrá un tiempo
De hecho, las profecías anuncian de que cuando la libertad de conciencia sea amenazada, entonces se verán los que realmente han estado en íntima comunión con el Señor, hombres y mujeres que defenderán la causa de la verdad, lucharán en esta guerra espiritual y sabemos que la verdad al final va a triunfar. Así que hoy, mientras no exista una persecución, mientras no exista ah, peligros, mientras vivamos en un país de libertad religiosa y libertad de expresión, aprovechemos a tener una experiencia íntima como la tuvo Pablo con el Señor y estar dispuestos también a entregar nuestra vida. Porque déjame decirte, no es tan algo natural expresar y decir, bueno, prefiero dar mi vida o prefiero morir. No lo es natural cuando estás frente a frente a la muerte. Pero sabe, eso solo puede colocar Dios en nuestro corazón. Continuando de hecho con los siguientes textos, el día martes nos habla de vivir y morir por Cristo. Eso era el deseo de Pablo. La pregunta es, ¿qué quiere decir Pablo al afirmar que partir o estar con Cristo era mejor? Ujú. Bien, puedes continuar, Joel. Vamos, el versículo número 23 continúa así. Él ahora va a explicar ese dilema que hay en su mente de si entregar su vida o continuar viviendo. Entonces leemos el versículo 23. Porque dice, porque de ambas cosas, o sea, el permanecer vivo y trabajar por causa del Evangelio, o el ir al descanso, dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, en vida él estaba en padecimientos, dificultades, y le estaba haciendo difícil la vida en ese momento. Y en cuanto a entregar su vida, y pareciera que estaba dirigiéndose a eso. Entonces él dice, estoy en estrecho, no sé si estoy yendo para uno o para el otro lado. Sin embargo, él dice que lo que es mucho mejor sería ir al descanso y esperar. Bueno, vamos a entenderlo a la luz de toda la escritura, no solamente de este texto que pareciera decir de que Pablo muere y después se va al cielo y está con Cristo. No quiere decir eso. Aquí no está hablando de la condición después de la muerte. Ujú, Lo que Pablo está diciendo aquí, que él está con un ardiente deseo de vivir con aquel a quien tanto amó. Y eso es bien interesante, porque si nosotros comparamos esto con los mismos escritos del apóstol Pablo, por ejemplo, la carta a los tesalonicenses, Pablo entendía muy bien el asunto de la resurrección de los vivos cuando Cristo venga por segunda vez. Él tiene en claro eso. En ese momento simplemente él no está considerando ese lapso de tiempo entre su muerte y la resurrección. Es algo tan sencillo como eso. Sin embargo, aquí lo interesante es ese dilema que él se encuentra. Él dice que tal vez muchísimo mejor sería ir al descanso porque acabaría sus penas, acabaría sus dolores, acabaría todo el sufrimiento. Y es más, eso no sería para vergüenza para él, al contrario. Porque imagínense, un ministerio tan grande del apóstol Pablo y al final ese líder, grande líder, muere por prisionero, muere por el gobierno de Roma. Podría traer oprobios a la causa del Evangelio, pero no, Pablo está seguro de que aunque él muera, eso va a ser para que Cristo sea ensalzado. Entonces él está tranquilo, con una conciencia limpia de que eso va a ser para bien y que fuera mucho mejor. Sin embargo, miren lo que dice el versículo 24 y el versículo 25. Pero quedar en la carne es más necesario. Él no está buscando solo lo que le va a ser mejor o más fácil. Él está yendo por lo que es correcto y lo más importante. Dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa, no de él, por causa de vosotros los filipenses, los convertidos al Evangelio. 25. Y confiad en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Pablo dice, entonces, a la conclusión que llega, él dice, entonces al final de todo yo creo que voy a permanecer vivo, pero no por mí, no por lo que yo quiero, no por lo que a mí me conviene, sino por provecho de ustedes. Pablo sencillamente está volviendo a decir que él está dispuesto a ser gastado y a gastar por causa de sus hermanos. Y eso es maravilloso. ¿Cómo es que la entrega, el fervor de este hombre es porque él, dice la Señora del Señor, que no apartaba de su mente la fuente de su sabiduría y su fuerza, que era Cristo Jesús? Es una vida que realmente es un ejemplo. Muchas veces Pablo se presentó
sean imitadores de mí, porque él sabía muy bien la entrega. Él muchas veces dijo, y tengo a Dios por testigo, el amor que tengo por ustedes. Y vemos el ejemplo de un verdadero cristiano. Hace un momento mencionaste de que era, o Pablo era aquel hombre que alcanzó la plena Ujú, estatura moral de un hombre en Cristo. O sea, tan increíble es aquella experiencia que él haya alcanzado de esa experiencia. Y sabes, la manera como él alcanzó aquella experiencia o la manera como se desenvolvió, desarrolló, fue a través de una vida de conflicto, de lucha, de ujú, cárceles, de dificultades y luchas. Sabes, yo digo, todos esos que mencionamos, dificultad, de cárcel, luchas, son herramientas de Dios o instrumentos de Dios para perfeccionar a una persona. Porque a través de eso Pablo entendió mucho mejor. Y es más, su amor de él crecía porque antes él era el ujú, perseguidor de la iglesia. Pero después que tuvo encuentro con Jesús, su vida cambió totalmente. Ahora él estaba dispuesto a dar su vida. Pero a través de esas luchas, de esas cárceles, él pudo discernir de manera más amplia lo que realmente era el carácter de Dios. Así que si él pudo alcanzar esa estatura de hombre o estatura plena, moral de un hombre en Cristo Jesús, yo creo, Joel, de que los 144.000 también tendrán esas mismas características. Si nosotros anhelamos alcanzar o ser parte de los 144.000, yo creo que las promesas de Dios están a nuestra disposición. amén, Lo único que nos falta es fe. ujú, Fe, fe. Ahora es nuestra oportunidad. Podemos alcanzarla. No lo digo para que nos ensalcemos y no sé, nos sintamos como algo especial, sino que todas aquellas promesas están para todo hombre y mujer. Están disponibles no solo a algunos escogidos, sino las promesas son para toda la humanidad que pueden alcanzar, como Pablo alcanzó, la plena estatura moral de un hombre en Cristo Jesús. Así que si tienes dificultades, si tienes problemas, pruebas, considéralo como instrumentos de Dios para perfeccionar tu carácter. Porque no hay otra manera, Joel, de alcanzar o desarrollar mejor el carácter. Y a través de esas pruebas tú empiezas a discernir mucho mejor el carácter de Dios, su amor, su longanimidad, su misericordia. Y empiezas a entender que Él nunca te abandonó, sino que aprovecha esas oportunidades, no solo para que tú te desarrolles, sino para que tú también llegues a través de esos sufrimientos o de este testimonio a las personas que están ahí. Y Pablo, de hecho, estaba alcanzando a toda Roma. ujú. Así que siempre es una oportunidad, estés donde estés, llevar el Evangelio, no importa las circunstancias. Dios puede tornar una bendición las circunstancias. El día miércoles, de hecho, vamos a tocar ahora otro asunto que es, tanto Jesús y Pablo, de hecho, mencionaron lo mismo. Ujú. Y la pregunta, de hecho, tiene que ver mucho con eso. Dice que afirmaron Jesús y Pablo que era indispensable para la unidad de la iglesia. Jesús en Juan 17 él menciona de que ellos sean uno, así como ellos, el Padre y él, el Espíritu Santo son uno. Así que de hecho también aquí Pablo menciona algo sobre mantener o permanecer firmes en esa unidad. El versículo 27 continúa diciendo, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. En otras palabras, que se comporten como dignos o como ciudadanos del reino de los cielos. Esa es la invitación, es el apelo que está haciendo Pablo ahora, después de mencionar todo lo que él estaba decidiendo por amor a ellos. Continúa diciendo el versículo 25, perdón, versículo 27, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y es interesante que Pablo ahora está resaltando lo que es la unidad de aquella iglesia. Y como ya dijimos, a veces las peticiones del apóstol Pablo, las oraciones, era porque hacía falta estas características en la iglesia. Y nosotros como iglesia vemos que esto también es algo que ataca al pueblo de Dios, la unidad. Cristo, como ya Ronald mencionó y la lección también lo menciona,
en Juan, en el capítulo 17, Jesús ora porque sus discípulos sean uno, porque sus seguidores sean uno, un solo cuerpo, así como el Padre y el Hijo son uno. Y es algo que a través de todo el tiempo siempre ha sido una dificultad en el pueblo de Dios. ¿Qué se necesita para esa unidad? El capítulo 2 de Filipenses nos va a hablar de un detalle interesante, que es la humildad. Sin humildad es difícil que la unidad exista, porque uno va a estar buscando lo que le conviene a sí mismo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser participantes de esta unidad? Es en la oración de Jesús, él menciona, sean uno en mí, así como yo soy uno con Cristo, sean uno ustedes también. El asunto es tener esa unidad con Cristo principalmente. La lección mencionaba Miqueas capítulo 6 versículo 8, que es un texto bien interesante. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y andar humildemente delante de tu Dios o con tu Dios. Es interesante esas tres características mencionadas aquí. Hacer justicia podemos nosotros entenderlo o podemos aplicarlo de esta manera, que es la regla de oro. No hacer a otros lo que yo no quiero que me hagan y hacer con los demás lo que yo quiero que hagan conmigo. Amar misericordia. La sierva del Señor dice que hacer misericordia es tratar a los demás mejor de lo que merecen. Y eso es lo que Cristo hace con nosotros. Y el andar humildemente con tu Dios es como si nosotros estaríamos en la presencia inmediata de Dios. Si nosotros tuviéramos como miembros individuales estas características internalizadas en el corazón, cuán diferente sería la iglesia, cuán diferente sería el mundo. Ahora, cuál es el resultado después de como miembros individuales andar humildemente con nuestro Dios, res- eh, seguir o aprender del mismo Jesús que él dice, aprende de mí que soy manso y humilde? El resultado sería la unidad, como dice aquí, un mismo espíritu, unánimes, juntos, combatiendo por causa del Evangelio. Este es el resultado del verdadero Evangelio, la unidad. No hay cómo no existir unidad cuando el verdadero Evangelio se está manifestando entre el pueblo de Dios. Esto también, como dice en el capítulo 17 de Juan, en la oración de Jesús, esto va a ser la evidencia de la divinidad de Jesús, de que Él ha sido enviado del Padre. Quiero solamente terminar leyendo lo que dice en Materiales de 1888, en el tomo 3, en la página 1093. Yo puse la página general. Dice, cuando como miembros individuales de la Iglesia amáis a Dios supremamente y a su prójimo como a sí mismo, no habrá necesidad de esfuerzos laboriosos para estar en unidad, porque habrá unidad en Cristo como resultado natural. Los miembros de la iglesia valorizarán el amor y la unidad y serán como una gran familia. La divinidad de Cristo es reconocida en la unidad de los hijos de Dios, cuando de manera individual amemos a Dios supremamente. Eso es lo que nosotros necesitamos. Esa es la oración de Pablo aquí, que ellos amen a Cristo por encima de todo, que estén dispuestos a dar su vida por Cristo y de forma natural va a venir la unidad, que es también el amor al prójimo. De hecho, cuando hablamos de la unidad, la vida del cristiano debe ser consecuente a su profesión de fe, Ujú, porque a través de las escrituras nosotros aprendemos que debemos ser fiel, leal, pacífico, amante, bondadoso, pero también debemos ser que unidos. Y recuerdo aún eh, lo que mencionó la hermana White, hay una cita, que ahorita se me olvida la cita, pero dice, debemos responder a la oración de de Juan Jesús. 17, Ujú, que Jesús de hecho hizo para que su pueblo sea uno y a través de esa unidad daría testimonio de que de Jesucristo y del Padre. Entonces nosotros estamos para responder a esa oración, pero déjame decirle, no es una unidad como el mundo hoy en día está llamando a la unidad, que no importa de qué religión seas, no es en ese sentido que sería el ecumenismo. La unidad que habla el apóstol Pablo es una unidad en la verdad, una unidad donde exista la paz, porque es el vínculo, ¿no? Como dice Efesios, el ujú, vínculo de la paz. sí, Es un asunto prioritario mantener en una comunidad cristiana la unidad.
porque eso es lo que testifica de lo que realmente son. Porque imagínate una iglesia dividida, es como decir, una casa dividida, cada uno por su lado, los hijos por su camino, igual los padres. Pero lamentablemente esa es nuestra realidad, Joel. Una casa dividida se muestra en la iglesia dividida. Mm, Porque si la unidad no es resuelta dentro del vínculo familiar, mucho menos será en la iglesia. Yo creo que ese asunto enfatiza mucho el libro de Efesios sobre la unidad, sobre sobre la división que existe desde que comenzó esta rebelión. Sin embargo, el llamado es que nosotros debemos comportarnos como es digno del Evangelio. Esa es la invitación para nosotros. Como conocedores de la verdad, como cristianos, debemos comportarnos digno del Evangelio de Cristo, manteniendo siempre un mismo espíritu, combatiendo, como también dice Pablo, unánimes por la fe del Evangelio. O sea, unánimes en propósito, unánimes en, en, en la verdad. Así que esa es la idea y ese es el llamado para nosotros también, de mantener la unidad. Así manifestaremos al mundo de que realmente lo que Dios dijo es verdad, por la comunión entre hermanos, por mantener la unidad. Así como Dios y el Hijo son uno, su iglesia debe también dar testimonio de que tanto su iglesia y Cristo son uno. Esa es nuestra invitación. Así que respondamos a la unidad, pero no a la unidad falsa, sino a la unidad verdadera. El día jueves aún continuamos, de hecho, citando los mismos versículos, pero la pregunta es, ¿la unidad y la lucha por la fe del Evangelio fortalecen nuestra valentía? Ahora, el apóstol Pablo menciona aquí, en los siguientes versículos, dice, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. ujú. Está en las últimas partes del versículo. Así que, ¿cómo nosotros entendemos todas estas declaraciones? Aparte de mantener la unidad, de ser audaces, de ser fortalecidos, ¿cómo podemos estar dispuestos no solo creer en Él, sino también padecer por Él? Un detalle muy interesante aquí que menciona el versículo 27 es que el resultado de esa unidad, de luchar juntos por causa del Evangelio, es comportarse como es digno del Evangelio de Cristo. Ese es el resultado de una persona que está viviendo el Evangelio de Cristo. Ese es el resultado de lo que el Evangelio puede hacer en un grupo de personas. Unirlos y luchar juntos por causa de ese mismo Evangelio. Ahora, otro resultado es lo que se menciona en el versículo 28. Dice, y en nada intimidados. Y ese en nada intimidados está ligado a lo que dice al inicio del versículo 27, que comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. En nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir de que ellos no sean intimidados? Probablemente ellos estaban sufriendo un tipo de oposición muy difícil de vivir, de experimentar en ese momento. Pablo le dice de que ellos no sean intimidados, no se queden atemorizados. Y en el versículo 28 él resalta eso de que el Evangelio nos da valentía, el Evangelio nos va a dar intrepidez, osadía, el Evangelio va a hacer posible de que nosotros cobremos ánimo en medio de lo que los filipenses también estaban experimentando, que Pablo en algunas ocasiones él se va a hacer copartícipe de eso también. Ahora el versículo 29 dice así, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Y eso es interesante. No solo se trata de que nosotros digamos que creemos en Cristo, sino que juntamente con ese creer va a venir algo interesante y es, sino que también padezcáis por Él. Nosotros tenemos el privilegio de ser parte de los padecimientos de Cristo. Y para Pablo eso era un privilegio. Él ya hemos leído alguna vez un texto que decía que para él era una alegría el ver, el ser participantes de sufrir, de padecer por causa de la predicación del Evangelio, por presentar la doctrina.
Y eso es maravilloso, ser participante. ¿Cuántas veces nosotros al contemplar los sufrimientos de Cristo, al contemplar todo lo que Cristo pasó, nosotros no nos hemos sentido en ese deseo de querer ser parte, de querer ayudar, de, de ser uno con lo que Cristo pasó? Y nosotros realmente tenemos el privilegio de pasar eso. Ahora, en medio de todas esas dificultades que son reales, que son difíciles, que son duras, nosotros tenemos que entender de que podemos encontrar ánimo y poder en lo que Cristo mismo hizo. Juan en el capítulo 16, versículo 32, Jesús dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. La paz no depende de una vida sin conflictos. La paz depende, la paz se muestra, la paz real, que aunque existan dificultades, aunque existan injusticias, nosotros nos encontramos con una mente imperturbable, así como Pablo. Dice, en el mundo tendréis aflicción, dice, pero confiad, en otras palabras, pero tened buen ánimo, yo he vencido al mundo. Ahora, ¿qué es lo que va a vencer al mundo? Hay otro texto interesante que se encuentra en 1 de Juan, capítulo 5 versículo 4 porque todo lo que es nacido de Dios vence al Al mundo. mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, la fe del Evangelio, la fe que se aferra de las promesas de Dios, así como Pablo, esa fe que, que trasciende más allá de la muerte con la esperanza de algo mejor. Y el versículo 30 dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. A Pablo le dice, ustedes van a ser parte tal vez de ese mismo conflicto, de esa misma dificultad. Y ahora que oís que hay en mí. La fe que Pablo aquí demuestra es la fe que espera, que es paciente, que soporta a pesar de los padecimientos, que al final obtendrá la victoria en el nombre de Jesús. Y eso es tan grande, tan trascendente para la vida de una persona que ahora, mis hermanos, no estamos viviendo ni un poquito de lo que va a ser después. Cuánta dificultad viene para el pueblo de Dios. Pero si nosotros estamos dispuestos a pasar eso, hagamos nuestra esa fe, la fe de Jesús, la fe que Pablo también experimentó y que aquí nos invita a experimentar. Y simplemente quiero terminar leyendo un texto que va a reflejar exactamente eso que estamos hablando, de esa fe que va a obtener al final la victoria. Apocalipsis, capítulo número 12 versículos 10 y 11 y con esto termino. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de sus hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora, yo quiero aplicar esto para nuestro momento. Esto tiene su cumplimiento específico. Pero ahora, estas palabras que sean nuestras. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Qué experiencia. Yo sé que esta experiencia fue vivida por los mártires de la Edad Media. Despreciaron sus vidas hasta la muerte porque han vencido aún el miedo a la muerte por medio de la sangre del Cordero. Que el Señor haga posible en nosotros esta experiencia, la experiencia de Pablo que no solo se centra en mi bienestar, sino en que Cristo sea exaltado y sea experimentado y revelado esto en el amor a mis hermanos. Amén. ¿Sabe, Joel? El que anhela llegar al cielo, estoy seguro que no va a estar dispuesto a salvar su propia Mm, vida, sino va a estar dispuesto a entregarla por la causa del Evangelio. Porque eso era el sentir, no solo de Pablo, de todos los mártires que murieron en la Edad Media. Y la experiencia de los apóstoles ni hablar. Pero sin embargo, como decías, de que al ver esta experiencia yo me veo realmente muy fortalecido, animado, no sé si es corajoso, corajoso, ¿no? ujú, No sé, creo que estoy intercambiando algunas palabras con portugués, mas sin embargo, nos da coraje, mm, ¿sí? Nos da ánimo, porque cuando
Pablo estaba en la cárcel, había muchos por ver el testimonio de ellos también predicaban, dice, con más osadía, Ujú. sin temor predicaban también la palabra. Al ver a Pablo, al ver la experiencia, yo sé que no estamos realmente experimentando esa realidad, pero sabes, tómatelo esas palabras o esa experiencia de Pablo para ti también, porque si nos mantenemos aún en la fe, y creo yo de que estamos llegando al último tiempo, a la última parte de la historia del mundo, que nos tocará también vivir semejantes experiencias. No está lejano el día, estamos cada vez pisando la realidad de las profecías que fueron anunciadas por el apóstol Juan. Estamos en eso. Así que me quedo con la última parte de la cita que dice, porque a vosotros, o sea, tanto a ti y a mí, os es concedido la causa de Cristo. No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Sabes? Esta idea no solo está en esta parte del texto. También puedes encontrar en segunda de Timoteo 3:12 que dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El libro de Hechos 14:22 también dice que confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas Ujú. tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y sí, nadie va a entrar sin estar dispuesto a entregar incluso su propia vida al reino de los cielos. Porque si tú empiezas a conocer el verdadero carácter de Cristo, vas a decir, no tengo más motivo para vivir en este mundo, sino de dar todo lo que está a mi alcance para que el evangelio sea propagado en todo el mundo. Eso va a ser tu deseo. Si no tienes ese sentir aún, indica de que aún te falta experimentar lo que es el verdadero evangelio. Y Mateo 10:38 también dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no Mm, es digno de ujú. mí. Así que el consejo del Señor es que estemos dispuestos, como dijo Pablo, a gastar y ser gastados. Y si el Señor permitiese en un futuro no muy lejano de entregar nuestras vidas por causa de la verdad, que así sea. Pero si no quiere, yo estoy seguro que estaremos en pie, vivos, como el Señor retorna por las nubes con millones y millones de ángeles. O sea, seremos parte de los 144,000. Preparémonos para ese evento que no está lejano. Así que la invitación es eso, que las experiencias de antaño puedan hoy darnos coraje, fortaleza y ánimo. Y aprendamos a responder a la oración de Jesús en Juan 17. Mantener la unidad entre creyentes. Si no lo ves esa realidad ahora, comienza por ti, comienza por tu familia y eso se propagará a la iglesia. Es mi deseo y creo también que es el anhelo de Dios para los creyentes. Que el Señor le bendiga y nos vemos la próxima semana. Amén. IAG, juntos avanzaremos.